¿Quién es Cristo? Primeramente, observemos el texto de Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Jesús es aquel que Juan vio en una revelación especial en la isla de Patmos, como se nos describe en Apocalipsis. Él es el principio y el fin. Jesucristo es aquel ser en quien todas las cosas existen. Él es el sustentador de cada átomo de este universo, porque Él lo creó desde un principio. En conclusión, Él es Dios, tu creador y sustentador, en quien tú estás en estos momentos sentado escuchando su nombre siendo proclamado por este siervo inútil. Oh, que Él te mueva a seguir escuchando en estos momentos acerca de Él. Jesucristo, aquel que fue anunciado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Él es el personaje que es simbolizado en todo aquello relacionado por aquellos santos hombres que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron acerca de su persona, de su obra y su resurrección por parte de Dios. Sí, por parte de Dios, Dios el Padre de todas las luces, como nos dice Santiago 1:17. Él es el Padre de toda gloria, de toda luz que resplandece en la oscuridad del hombre. Aquel en quien su infinita sabiduría nos entregó su don inefable, su bendito e unigénito Hijo Jesucristo, para ser la propiciación que vendría a satisfacer su justicia y sus requerimientos, y así poder ser nuestra propiciación seguidamente, para así quitar el pecado de en medio y reconciliarnos con Él, como Pablo en Efesios 2:16 lo declara tan rotundamente. ¿Cómo se alcanzó tan gran proeza? Nos dice el relato de Génesis 22, la historia del padre de la fe, quien fue Abraham, quien vendría a plasmar y simbolizar a Dios, el Padre, e Isaac, el hijo de Abraham, que vendría a simbolizar y a tipificar a nuestro bendito Salvador. El relato nos dice en el verso 6 de Génesis 22 que Abraham puso la leña que serviría para aquel holocausto que le fue pedido sacrificar. En el pico más alto de la montaña llamada Moría. Tan grande fue este relato que Dios quiso usarlo en su sabiduría para representar cómo fue que se alcanzó tal grande proeza de la reconciliación de Dios para con sus ovejas perdidas. Él puso toda la carga de la culpa que era nuestra en las espaldas de su unigénito Hijo Jesucristo, así como Abraham puso esa leña que se usaría para hacer arder ese sacrificio. Se nos dice en el relato del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 17, que Jesús, andando en toda esa vía dolorosa, hasta aquel otro monte tan significativo en las Escrituras, que fue el monte de la calavera, que él llevaría a sus espaldas ese madero, esa cruz que le pertenecía no porque los soldados romanos o los líderes judíos se lo hubieran puesto, sino que fue suyo porque su Padre así lo quiso. El Señor Jesús declaró una ocasión en Mateo 3:15 que toda justicia se tenía que cumplir, queriendo decir que todo aquello que su Padre deseaba, Jesús tenía que cumplirlo al pie de la letra por amor a Él. Oh Cordero de Dios, obediente y sumiso, como aquel joven en Moría. Por esto fue que el Padre dijo que en ti estaba todo su contentamiento. Morir una muerte vicaria o a favor del necesitado.
Jesucristo vino a dar su vida por sus ovejas, que estaban perdidas en el pecado, como se nos dice, y se nos declara por medio de su boca en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esperanza por su resurrección. Y ahora podrías decirme, y ahora que soy encontrado por Él, ¿qué será de mí en el futuro? Yo te diré, querido amigo mío, tú participarás de lo que Cristo experimentó. La tumba no pudo retenerle, la muerte no se enseñoreó de él, porque el Padre, el Espíritu Santo y él mismo obraron en esta victoria. Esto es un hondo misterio que a muchos teólogos que aún lo siguen estudiando les sigue asombrando. Nos confirman las Escrituras esto en Juan 10:17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios el Padre. Y también Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, esta declaración afirmativa nos dice que el Espíritu Santo también levantó a Jesús de la muerte. Querido oyente, mira y contempla el poder de Dios Trino y Uno, quien así te presenta el poder y la voluntad que emana de estas tres personas de la Santa Trinidad para presentarte en santidad para ese día glorioso de la resurrección y la victoria que hoy se te promete, como dice en Romanos 8:11 en la última parte de este. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oh sí, un día experimentarás la victoria sobre la tumba y sobre el pecado, porque nuestros destinos como seres finitos acabarán un día en la tumba por los efectos de aquella desobediencia de nuestro primer padre Adán. Pero quizá en este momento también te preguntarás, ¿por qué aún hay pecado morando en mis miembros, estando yo con Cristo? Déjame decirte que esa obra de tinieblas que aún hace esos estragos en nuestros cuerpos, como lo declara Pablo en Romanos 7:24, de miseria, miserable de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de muerte? Esto, y he aquí una verdad que hará en ti temer en un sentido que te convencerá de que es por esto que debes entregar al señorío de Cristo todo tu ser, para así ser sometido y también ser sometida a esa parte de ti que aún se niega a hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios en cada paso que das. A Dios en tu cuerpo, mi querido amigo. Glorificar a Dios en tu cuerpo es lo que debe causar esta verdad. Mi querido amigo, tú tienes a Cristo como Pablo lo dijo en el siguiente verso, en el verso 25 de Romanos 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien en Él está la victoria sobre mi pecado y la muerte física que tendrá mi cuerpo en la tumba. La victoria de Cristo sobre la muerte es también tuya, por derecho y porque Él es fiel, y fiel es el que prometió. Final invitación a ti que aún no te has decidido venir a Cristo. Oh, contempla a Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Mira y obsérvalo de tal modo que puedas meditar quién es Él, que ha hecho para que tú puedas gozar su compañía y sus cuidados. Comprueba en otros que le siguen, le aman y le sirven. Mira en ellos el poder de esa resurrección.
Que el Espíritu Santo te convenza y traiga a Él mismo con cuerdas de amor, como lo dice Oseas 11:4, a su regazo, y puedas decir como el profeta Isaías en el capítulo 38, verso 17, He aquí en amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, oh Señor, mas a ti agradó, Señor, librarme de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, y me liberaste de ellos, oh Señor. Oh querido amigo, estas últimas palabras que el Señor haga resumbar en tu conciencia, para que puedas tú mirar y contemplar la belleza de Cristo, de mirar y contemplar la magnificencia de aquella obra que Él hizo en la cruz, donde Él colocó en sus espaldas tu pecado, donde Él vendría a traer tu atención con cuerdas de amor y misericordia. Mirad y ved a Cristo, mirad y ved su angustia. No causa en ti en esto que te conmuevas en tu corazón y declares y le hagas saber que necesitas de Él, que el Señor, por medio de su Espíritu, te haga ver y contemplar la hermosura de Cristo y también la vileza y tu necesidad en estos momentos, para poder así venir a Cristo arrepentido y creyendo con todo tu corazón que solamente en Él puedes encontrar el perdón, la paz y la reconciliación con tu Creador. Que el Señor te bendiga.